Vivamos la vida con sabiduría. Presenta su programa Reflexionando con Sabiduría. Ezequiel capítulo 37, verso 1 en adelante. Nos dice la palabra del Señor: la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu del Señor, me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Amén. Gloria a Dios. El valle de los huesos secos. Y dice abajo: y por cierto secos en gran manera. Gloria a Dios. Cuando leemos, hermano, este pasaje bíblico, claramente, hermano, nos dice más abajo el pasaje de la Biblia que ese valle de huesos secos representa al pueblo de Israel. Pero ¿por qué, hermano, nos presenta este pasaje bíblico al pueblo de Israel como un valle de huesos secos? Para ello, hermano, volvemos a la historia atrás, hermano, y dice la Biblia que Dios le dijo al pueblo de Israel: yo voy a estar con ustedes. Amén. Yo los voy a bendecir. Y yo los voy a prosperar. Aleluya. Yo los voy a engrandecer. Y yo haré que se multipliquen. Y yo haré de ustedes una nación grande. Solamente deben guardar mis mandamientos. No se debe hallar en medio de ustedes gente que practique el mal, gente que practique el ocultismo, el espiritismo, el encantamiento. No se debe encontrar en medio de ustedes gente idólatra, porque yo, dice, les pongo a ustedes enfrente la vida y la muerte. Aleluya. Elijan ustedes qué es lo que van a escoger. Si ustedes escogen la vida, tienen que vivir de acuerdo a mis preceptos, de acuerdo a mis mandamientos. Gloria a Dios. Pero si se apartan de mi palabra, si se alejan de mis preceptos, yo voy a esparcirlos sobre todas las naciones del mundo. Y pasó el tiempo, hermano. Murieron aquellas generaciones y se levantaron nuevas generaciones del pueblo de Israel. Y poco a poco, dice la Biblia, que se fueron apartando de los mandamientos de Dios. Se olvidaron de las leyes que el Padre les había dado. Se olvidaron de los mandamientos que habían recibido escritos por mano de Moisés. Y empezaron a practicar la adivinación, empezaron a practicar la brujería, el ocultismo, el espiritismo, y la idolatría se volvió tan común para ellos, hasta que llegó un momento
en que el Señor empezó a levantar profetas. Aleluya. Y les empezó a advertir y les dijo: apártense de sus caminos. Jeremías capítulo 6 dice la Biblia que Dios le dijo al pueblo de Israel: paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Pero dice la Biblia que el pueblo de Israel dijo: no andaremos por ese camino. Amén. En boca de Jeremías, el Señor les advirtió que si no se volvían de sus malos caminos, iban a venir los babilonios e iban a tomar el control de la tierra que Dios les había dado. Por muchos años, el Señor les envió profetas y les advirtió sobre su conducta y les decía que su conducta no era agradable delante de Dios. Y Dios, hermano, envió varios profetas, no solamente uno. Y dice la Biblia que no quisieron escuchar a sus profetas. No quisieron oír la voz de Dios. No atendieron a las advertencias que Dios les estaba dando, sino que cada uno, dice la Biblia, hacía lo que bien le parecía. Cada uno actuaba de acuerdo a su propia voluntad. Y no tomaban en cuenta, hermano, que si Dios les hablaba, que si Dios enviaba profetas para que les hablaran de parte de Dios, hermano, era porque les amaba. Era porque tenía misericordia de ellos. Y la misma Biblia dice: nada hará Jehová el Señor sin antes revelárselo a sus siervos los profetas. Y en cumplimiento a esa palabra, Dios les enviaba profetas. Gloria a Dios. Allá vemos, hermanos, a Jesús frente a Jerusalén, diciendo estas palabras: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces yo te quise juntar como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Mas ay de ti, le dice la palabra del Señor. Que Dios, hermanos, en grande misericordia. Y dice la Biblia que por no haber atendido al mensaje de Dios, por no haber tomado en cuenta el mensaje del Señor, vinieron los babilonios y se los llevaron como esclavos. Y los establecieron en diferentes lugares, en aldeas, en diferentes nacionalidades, y los esparcieron. Y sabe usted que una de las astucias de los babilonios era que si los separaban por aldeas, si los separaban en grupos, iba a ser más difícil que ellos, hermanos, pudieran levantarse como nación. Porque el propósito, hermano, de Satanás también era exterminar el pueblo de Israel. Pero Dios, en su infinita misericordia, a pesar de que ellos se habían apartado de los mandamientos de Dios, a pesar de que ellos habían dejado de invocar el nombre de Dios, dice la Biblia que Dios los seguía amando. Amén. O sea, dice: con amor eterno te he amado. Así decía Dios de su pueblo. Dice: Esaú fue el primero, Jacob fue el segundo, pero yo aborrecí a Esaú y amé a Jacob. ¿Por qué? Porque grande es el amor de Dios para con sus hijos, hermanos. Ahora bien, dice la Biblia que el pueblo de Israel fue esparcido en muchas naciones, en muchos lugares. Y para el pueblo de Israel, estar lejos
de la tierra que Dios les había dado era sinónimo de muerte. Para ellos, hermanos, no poderse reunir en el templo que había sido construido para ofrecer sacrificios a Dios, para ellos era sinónimo de sepulcro. Dice la Biblia que cuando ellos estaban allá en Babilonia, llegaban por ahí y le decían: canten himnos a Dios, canten alabanzas a Dios, toquen el arpa, suenen el arpa. Y dice la Biblia que los israelitas decían: ¿cómo cantaremos a Jehová en tierra extraña? ¿Cómo cantaremos a Dios aquí donde se practica la idolatría? Ahora que ellos estaban lejos de Dios, ellos se estaban lamentando. Porque mucha gente, hermano, cuando está en la mano de Dios, está bien, hermano, pero quiere estar mal. Y usted dirá: pero ¿por qué hay cristianos que quieren estar mal? Porque hay cristianos que en lugar de dar un paso hacia adelante, dan uno hacia atrás. En lugar de acercarse a Dios, se alejan de Dios. Estando bien, quieren estar mal. El pueblo de Israel era el pueblo amado de Dios, y Dios tenía cuidado de ellos. Hermano, Israel gozaba de la bendición que ninguna otra nación tenía. Pero aún así, eran muy mal agradecidos, como algunos de nosotros. Gozaban de privilegios que nadie más los tenía, como la iglesia actual, hermano. La iglesia, o sea, nosotros gozamos, hermano, de bendiciones que ningún otro tiene. Como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos, hermano, privilegios que mucha gente anhela tener. Y muchas veces nosotros, hermano, con tantos privilegios, con tantas bendiciones que tenemos de parte de Dios, aún así nos sentimos mal. En lugar de disfrutar, hermano, las bendiciones que Dios nos da. Pero oiga bien, dice la Biblia, que cuando ellos estaban en Israel, cuando ellos tenían el templo para adorar, ellos llegaron incluso, hermano, a tal grado de meter a los ídolos al lugar santo. Si lee la Biblia se dan cuenta que así fue. Aleluya. Sí. Pusieron, hermano, un ídolo a la entrada del templo, y dice la Biblia que los sacerdotes oraban con la espalda al altar de Dios, teniendo el privilegio de estar en la presencia de Dios. No aprovecharon lo que Dios les daba, pero ahora que habían sido desterrados, ellos deseaban estar en la casa del Señor. Ahora que estaban allá en medio de gente pagana, ellos anhelaban estar en un culto, por decirlo así, ¿verdad? Amén. Y es que así es, amado hermano. Muchas veces el cristiano, estando en la casa de Dios, no se goza, no canta, no ora, no se siente bien, hermano. Pero cuando está allá perdido, abandonado, lejos de Dios, desea estar en este lugar. Pues es necesario que la iglesia, hermano, entienda el privilegio de reunirse en la casa de Dios. Y viene, hermanos, y le dice el profeta, el Señor al profeta, dice, hermano, que vino la mano de Jehová y tomó al profeta y lo llevó a un lugar, a un valle. ¿Sabe que Dios muchas veces no nos va a hablar en medio de la multitud? Dice que Dios tomó al profeta y lo llevó a un lugar apartado y lo puso frente al valle y le dijo: ¿qué ves, Ezequiel? ¿Qué ves, hijo de hombre? Y le dice: yo lo que veo es un valle de huesos secos.
Lo que estaba viendo el profeta era la radiografía del pueblo de Israel. ¿Saben qué es una radiografía? Meten el cuerpo del ser humano a una máquina y luego le pasan un láser y sale una radiografía y allí sale el estado de salud de la persona. Y eso estaba viendo Ezequiel. ¿Qué ves, Ezequiel? ¿Qué ves, hijo de hombre? Y le dice, yo lo que veo es un valle de huesos secos. La radiografía del pueblo de Israel, espiritualmente, ellos estaban muertos. Y más abajo dice, y por cierto, secos en gran manera. No solamente eran huesos secos, sino que además de eso, ya no había esperanza de vida en ellos. Porque un hueso, hermano, de un animal se puede cortar y se tira al sol, pero no se va a secar en 1 o 2 días. Eso lleva tiempo. Pero habían pasado tanto tiempo lejos, hermano, de la presencia de Dios, que ellos ya no sentían nada. Porque de la muerte que aquí está hablando, hermano, es de la muerte espiritual que había experimentado el pueblo de Israel. Lejos de Dios. Ya se le habían olvidado hasta las alabanzas que cantaban en el templo. Ya se le habían olvidado los coros que entonaban en el templo. Ya no había esperanza. Pero el mismo pasaje bíblico, hermanos, nos da a entender que Dios puede hacer algo aún cuando no hay esperanzas humanamente hablando. Que Dios puede hacer algo de donde uno menos espera. Porque para los enemigos de Israel, yo me imagino, hermano, que los enemigos de Israel hasta acción de gracia habían celebrado ya. ¿Me entienden? Ya habían aplaudido, ya habían celebrado el exterminio del pueblo de Israel. Ya habían dicho, lo borramos del mapa, ya no existe Israel. Habían llevado los tesoros de la casa de Dios, dice la Biblia, y lo habían puesto frente a los ídolos que ellos adoraban. Como cuando llevaron a Sansón y lo pusieron allá en el templo, Dagón de aquel Dios pagano, como un trofeo, diciendo, mira, Dagón ha vencido a Sansón. Pero no era así, hermano, porque en la vida de Sansón se movía el poder de Dios. Y dice la Biblia, hermano, que aquel hombre estaba ciego y aparentemente estaba terminado, pero dice la Biblia que cuando clamó a Dios, Dios le dio fuerza y le dio aquel templo, y aquel templo cayó a tierra. Habían sacado a Sansón para divertirse con él. Y así estaba el pueblo de Israel en Babilonia. Yo me imagino los oficiales o el ejército de Babilonia cuando miraban al pueblo de Israel, pobrecitos. Se les acabó el gozo. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Dios los abandonó. Aleluya, gloria a Dios. Dios ya se olvidó de ellos. Aleluya, gloria a Dios. Los enemigos miraban a Israel y decían, no, ya no hay esperanza por el pueblo de Israel. Unos poquitos, unos laditos han quedado. Pero para Dios no hay nada imposible. Con pocos o con muchos, Dios hace cosas grandes. Lo que Dios necesita es que se levante un hombre o una mujer que crea la promesa de Dios. Eso es lo que Dios necesita. ¿Qué ves, Ezequiel? Un montón de cadáveres, un montón de esqueletos. Y eso era lo único.
El hombre sin Dios no es nada. Amén, gloria a Dios. Incluso, le voy a decir en esta tarde, el cristiano sin el Espíritu Santo no es nada. Porque no me va a dejar mentir muchas veces. Lo que mueve al cristiano, lo que mueve a la iglesia es el Espíritu Santo. ¿Ah? O me va a dejar mentir, no es cierto. Que cuando usted está en su casa, lo primero que piensa, qué calor está haciendo. ¿Sí o no? Tener que ir a sudar a la iglesia, decimos nosotros. ¿Por qué? Porque la carne no quiere. Sí, la carne no quiere, hermano. Pero ahí está el Espíritu de Dios que le dice, levántate. Ahí está el Espíritu de Dios que le dice, sigue adelante. Hay que seguir avanzando. Y muchos de nosotros por eso estamos aquí. Que el Espíritu Santo estaba ahí tocando. ¿Cuántas veces usted ha dicho, ya no puedo, ya no quiero? ¿Ah? Dijo una vez un hermano testificando, ayer a esta hora yo dije, ya no soy nada. Y ahora estoy acá pidiéndole perdón a Dios porque sintió yo no soy nada. En 24 horas el Espíritu había trabajado en esa vida y había demostrado que el hombre sin Dios no es nada, mi hermano. ¿Qué veces se quiere? Un valle de huesos secos, o sea, no hay esperanza, pues. ¿Verdad que sí? Por gusto. ¿Para qué seguirle predicando a esta gente? ¡Aleluya! ¿Para qué seguir orando por esta gente? No, Ezequiel. Hay esperanza, Ezequiel. Eso es lo que tú ves. Ezequiel, yo veo otra cosa. Profetízales. Pero primero una pregunta, ¿verdad? ¿Tú crees que vivirán estos huesos? Ay, ¿qué le dice el profeta? Señor, solo tú lo sabes, porque yo no creo mucho. El cristiano muchas veces no falla la fe. No llega la duda. ¿Tú qué crees? ¿Crees que se puede? No, yo creo que quizás no. Pero la verdad es que solamente tú lo sabes. Profetízales. Amén. Profetízales. Hay ocasiones que usted tiene que profetizar, hermano. Sí. Hay ocasiones que incluso usted tiene que verse al espejo y tiene que decir, tengo que seguir adelante. Hay ocasiones que tiene que verse a sí mismo y termina diciendo, no puede ser. Dios no me ha llamado para avergonzarme. Dios me ha llamado para bendecirme. Porque es verdad, hermano. No todos, pero hay gente que cuando nos ven, pobrecito, pobrecita. Estábamos en un culto de jóvenes y había llegado la directiva de jóvenes a predicar a ese lugar. Y el que habían invitado a predicar no llegó. Y dice el presbítero, bueno, que predique el presidente. Y dijo el presidente, no, pero es que yo no vengo preparado. Entonces el vicepresidente, pues no, dijo, si no quiere el presidente, mucho menos yo. Luego el secretario llega al tesorero y dijo el presbítero, bueno, mi modo, dijo, como no hay otro, dijo, que predique él. Pero el tesorero sí creía en Dios. Y ese tesorero dijo, yo no sé qué voy a decir, pero voy a predicar. Y yo me recuerdo que lo único que hice fue cerrar los ojos, leí la lectura y cerrar los ojos, hermano.
para no ver a nadie, que nadie me viera a mí. Y empecé a predicar. Primeros mensajes. Y dijo el pastor, el presbítero: los ojos engañan, pero Dios no se equivoca. ¿Qué ves, Ezequiel? ¿Y usted qué ve? Cuando usted ve a sus hijos, ¿qué ve, hermano? ¿Ah? Hay padre que ya perdió la fe y dice: yo no sé cómo me va a ir con mis hijos. ¿Pero qué ve usted? ¿Ah? Sí, a veces hemos perdido la fe y lo que nos hace falta es creer en Dios. Le dice Ezequiel: profetízales. La Biblia dice: lo que confesares con tu boca será hecho. Si usted declara derrota, va a tener derrota. Pero si usted declara victoria, va a tener victoria. Muchas veces, hermano, lo único que nos hace falta, ¿sabe qué es? Un poquito de fe y un poquito de optimismo. Porque la mayoría, hermanos, de seres humanos en la actualidad ya no tienen fe y ya no tienen optimismo. Van donde el doctor y le dice al doctor: mira, esto y esto tiene, o sea que me voy a morir, imagínense. Y no lo mata la enfermedad, sino que la preocupación de que tiene la enfermedad. A una hermana de mi abuelita anunciaron el COVID y ella fue por última vez al súper, compró de todo y se encerró ahí en San Salvador y se llenó completamente de tos. Le dio un derrame cerebral. No la mató el COVID, la mató el derrame cerebral. ¿Qué ves tú? Y le dice Dios: profetízale. Y empieza Ezequiel, espíritu de los cuatro vientos. Hasta nosotros cantamos el coro, pero a veces lo cantamos, hermano, pero no lo creemos. Sí, hermano, porque el que está dirigiendo levanta tu mano a la mano y recibe el poder de Dios. Y hay hermanos que están con la mano en la bolsa. Amén. Ya ven lo que dice la Biblia: y me dijo: hijo de hombre, vivirán estos huesos. ¿Qué ves tú? Y di que el Señor Jehová, tú lo sabes. Verso 4. Me dijo: entonces profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Dios. Lo primero, lo fundamental, es oír palabra de Dios. Porque mira, no le dijo: espíritu, sople o levántese en el nombre de Jesús. Primero le dijo: escuchen palabra de Dios. Eso es lo que necesita la iglesia actual. No solo aquí en la caseta, no solamente en San Marcos. En todo lugar lo que la iglesia necesita es escuchar palabra de Dios, hermano. Escuchar palabra de Dios. Y le dice, hermano, el verso 5: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, oiga, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Aleluya. Vamos a vivir, hermano, y vamos a ver la gloria de Dios en este lugar. Y vamos a declarar que el nombre que vive es el Dios de los cielos. Este pueblo de Israel se va a dar cuenta de lo que le está diciendo en palabras salvadoreñas. Este pueblo de Israel se va a dar cuenta quién soy yo. Este pueblo se va a dar cuenta que yo no soy cualquier cosa, que yo no soy cualquier imagen que está puesta en un altar. Se
imposible, dice el Señor. Y ya van a ver lo que yo voy a hacer. Aunque se oponga el bruto, aunque se oponga el hechicero, aunque se oponga el diablo, aunque se oponga el demonio, dice Dios, ya van a ver lo que yo voy a hacer. Yo les voy a dar vida. Yo voy a poner espíritu en ustedes. Yo voy a hacer que les suba piel sobre sus huesos. Se va a dar cuenta quién soy yo. Profeticé pues, ya ven lo que dice, como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había espíritu en ellos. Imagínese usted primero, montón de cadáveres. Los huesos de un pie por un lado, el cráneo por otro lado, lo que está viendo. Pero esto solamente es un ejemplo de lo que Dios haría con el pueblo de Israel. Que a pesar de que estaban esparcidos por todas las naciones, Dios los iba a reunir como un solo pueblo. ¡Aleluya! Una sola nación. Y lo ve, hermano. Y empieza a juntarse, la mano empieza a caminar, el puro hueso empieza a caminar lo que está viendo el profeta. Desde el pie y se junta con los huesos de las rodillas, de las piernas. Y luego que se juntan los huesos, empieza a subir carne, hermano. Y dice, pero no había espíritu en ellos. Usted puede ver mucha gente sin espíritu ahora. Muchos cristianos sin espíritu. Y lo que nos hace falta es un poquito de espíritu. Así como lo oye, hermano. Yo le aseguro, cuando usted ve al hermano que está a la par bien bonito, con manga larga, bien peinadito, bien rasuradito, pantalón bien planchadito, zapatos bien lustraditos, es lo que uno ve. Pero dice el Señor, pero no hay espíritu. Amén. ¿Se imagina usted qué pasaría si usted y yo pudiéramos ver a las personas realmente como están? Un montón de jueces por todos lugares viéramos, ¿verdad? Amén. Pero qué bueno que esto solo lo ve el Señor. Porque vemos gente, hermano, que predicamos, pero no hay espíritu. Hay gente que cantamos, pero no hay espíritu. Y lo que más hace falta al pueblo de Dios es Espíritu Santo. Lo que más hace falta a usted y a mí es presencia de Dios. No había espíritu en ellos. Les hacía falta lo mejor, y dice el verso que me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, en el verso 9 estamos. Iría el espíritu a ser hijo global, Señor. Y viene hablando primero con E minúscula, pero cuando llega aquí, oiga bien lo que pasa, dice espíritu y aparece con E mayúscula. Ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, porque estaban de pie, porque estaban muertos. Imagínese usted que va en el bus y mira a la par suya y va un muerto a la par suya. ¿Qué hiciera usted? ¿Ah? Porque estaban muertos. Profetiza, sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Amén. El pueblo de Israel físicamente estaba vivo,
esparcido por todas las naciones, pero estaba vivo. Pero les hacía falta lo mejor. Sí, amén. Dice Pablo, aún permanece la fe, la esperanza y el amor. Pero a ellos les faltaban las tres cosas ya. Ellos ya no tenían ni fe, ni esperanza, ni amor, ya no tenían nada ellos. Lo habían perdido todo. Pero dice Dios, hay esperanza todavía. Porque aquel que les dio vida, vive por los siglos de los siglos. Porque aquel que les dio vida, vive por siempre. Porque aquel que les dio vida, para él no hay nada imposible. Jeremías 32 dice, porque he aquí que yo soy Jehová Dios de toda carne, habrá algo imposible para mí. Aleluya. Dice Jeremías capítulo 33 verso 3, clama a mí, yo te responderé. Aleluya. Clama a mí, yo te responderé. Primero les pregunta, ¿habrá algo imposible para mí? Y luego les dice, pídanme y van a ver lo que yo voy a hacer. Gloria a Dios. Así que hermanos, en esta hermosa tarde, yo le digo, hay esperanza. Amén. Hay esperanza. Y lo que usted y yo anhelamos va a suceder si le creemos a Dios, hermano. Gloria a Dios. Y lo que nunca ha sucedido puede suceder, porque para Dios no hay nada imposible. Aleluya. Dios le está al pueblo de Israel. Estas y Nehemías nos cuentan la historia de cómo el pueblo de Israel empezó a regresar. Allí está la historia. Cómo el templo empezó a ser reconstruido. Cómo Jerusalén empezó a ser reconstruida sus murallas. Y el pueblo de Israel fue restaurado en ese tiempo. Pero llegó el año 70 y Dios permitió que le dieran fuego de nuevo a Jerusalén. Porque eso fue permitido por Dios, así como lo oigo. Porque Dios le dijo al pueblo de Israel ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y la iglesia se había quedado solo ahí, encerraditos. Por eso muchas veces llega la prueba a la iglesia. Sí, amén. Que la iglesia estaba ahí cantando, alabando y escuchando mensajes, pero vino Dios, le metió fuego y empezó la persecución, y los cristianos empezaron a huir y los hebreos empezaron a ser esparcidos por todas las naciones, y desapareció nuevamente el pueblo de Israel. En el año 1947 el pueblo de Israel volvió a su tierra. Aleluya. Se levantó Donald Trump y sin pedirle permiso a nadie dijo, declaramos Jerusalén como capital del mundo. Y hubieron muchas naciones que se opusieron, pero como Dios levantó a Donald Trump para eso, ¿y qué? Si cuando Dios manda, sucede. Cuando Dios dice que va a suceder algo, sucede, y aunque usted no lo crea, Dios va a trabajar con los creyentes, hermano. Viene el tiempo, hermano, que la iglesia tiene que levantarse en fe y creer a Dios. Aleluya. Y de seguro aquellos que un día estuvieron en este lugar, hermano, por muertos que parezcan, Dios los puede levantar de nuevo. Dios los puede restaurar. Lo único que tenemos que hacer es creer en Dios. Porque a veces nos atrevemos a decirle que fulano, yo dudo que se componga, pero aquel que compone es Dios. Aquel que transforma es Dios. Aquel que renueva es Dios, hermano. Yo nada puedo hacer, usted nada puede hacer, pero Dios sí es poderoso. Y para Él no hay nada imposible. Espíritu de los cuatro vientos, comienza a soplar. Yo profetizo, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Declaro restauración para su familia. En el nombre de Jesús. Yo declaro que espíritu de miseria será fuera